Hola amigos, este video trata sobre la agricultura y las primeras ciudades. El clima de nuestro planeta cambió de nuevo hace unos 12.000 años. La temperatura se elevó y las capas de hielo retrocedieron hacia los polos. Las lluvias aumentaron y el nivel de los mares se elevó. El paso terrestre que unía a América con Asia fue sepultado por las aguas y nuestro continente quedó aislado del resto del mundo. Fue entonces, bajo las nuevas condiciones del clima, cuando los seres humanos lograron el más grande adelanto de toda la historia, aprendieron a cultivar la tierra y a domesticar a los animales. La agricultura se desarrolló gradualmente a lo largo de 6.000 años, entre el 10º y 5º milenio antes de Cristo. La agricultura se practicó primero en las llanuras del Asia Menor y después, de manera independiente, en otras regiones de la Tierra. Al principio, es probable que los hombres simplemente cuidaran ciertas plantas silvestres, parecidas al trigo y a la cebada, y recogieran sus espigas. Después, cuando entendieron cómo es que germinan las semillas, aprendieron realmente a sembrar y cosechar. Los más antiguos sembradíos eran solamente de temporal, es decir, dependían de las lluvias, pues el hombre no había desarrollado todavía las técnicas necesarias para regar la tierra. Los instrumentos de cultivo eran sencillos, pequeños azadones hechos con piedras afiladas y mangos de madera o palos puntiagudos que en América se llamaron coas. La siembra del trigo y la cebada se extendió pronto a Egipto, al norte de África y a Europa. En otras zonas el hombre aprendió a cultivar vegetales distintos, el arroz en China e India, la calabaza y el maíz en Mesoamérica, la papa en América del Sur. La ganadería también se desarrolló paso a paso. Es probable que en un principio los cazadores capturaran y cuidaran crías de animales poco agresivos como el reno y la cabra salvaje. Así se formaron los primeros rebaños. Los agricultores primitivos combinaron el cultivo de la tierra con la domesticación de diversas variedades de puercos, ovejas y cabras. Tiempo después se logró domesticar al ganado vacuno. Dominar al caballo fue más difícil, pues su uso se hizo común hace aproximadamente 6.000 años. La historia del perro es interesante, porque según parece, este acompañaba al hombre desde antes del nacimiento de la agricultura, de modo que el perro no solo es un buen amigo, también es nuestro amigo más viejo. En América la ganadería tuvo poca importancia, debido a que en este continente no existían las especies que fueron domesticadas en el Viejo Mundo y los mamíferos americanos eran poco adecuados para la ganadería. En Mesoamérica el animal doméstico más común fue el guajolote y en la región de los Andes fueron aprovechadas la llama y la alpaca. Los grupos de cazadores y recolectores que se fueron convirtiendo en campesinos cambiaron totalmente su modo de vida. Se volvieron sedentarios y establecieron pequeñas aldeas cerca de las tierras de cultivo. Trabajaban duramente y, como los campesinos de hoy en día, tenían años malos de sequía o de lluvias fuera de tiempo. Sin embargo, obtenían sus alimentos de forma más segura y regular y en consecuencia la población empezó a aumentar. La agricultura dio origen a muchísimos inventos y descubrimientos. Se empezaron a construir verdaderas casas utilizando madera, adobes de barro secados al sol y más adelante ladrillos. Los instrumentos de trabajo eran de piedra, pero tenían mayor calidad y nuevos usos. Por ejemplo, en esa época se inventaron los metates, que sirven para moler granos y otros alimentos y que se parecen a los que todavía usan muchas familias mexicanas. Debido a la calidad de los instrumentos, los historiadores han llamado a esta época neolítica, que significa nueva edad de piedra. Por entonces se desarrolló el tejido de cestos y uno de los inventos más importantes fue la cerámica, es decir, la fabricación de recipientes hechos con barro y endurecidos por el calor producido en hornos. La elaboración de vasijas y ollas, de platos y vasos es un invento humilde y no llama mucho la atención, pero cambió la vida diaria de los seres humanos, porque sin esos recipientes no se podrían cocer los alimentos en agua caliente, ni freírlos con grasa. Piensa en las cosas que se comen en tu casa y que sería imposible preparar si no se hubiera inventado la cerámica. La agricultura se desarrolló en Mesoamérica con lentitud. En una primera etapa, el cultivo de la tierra se combinó con la caza y la recolección y los grupos humanos no se volvieron del todo sedentarios. Sembraban superficies pequeñas y regresaban a ellas en la época de cosecha. Fue hace unos 5.000 años cuando la agricultura se convirtió en la actividad principal de los habitantes de Mesoamérica y las aldeas se multiplicaron en la región. Al principio casi todas las aldeas eran muy pequeñas, formadas por unas cuantas familias, pero al paso del tiempo algunas prosperaron y llegaron a tener varios cientos de habitantes. Una de las razones del progreso y la extensión de la agricultura en Mesoamérica fue la variedad de vegetales silvestres que nuestros antepasados aprendieron a cultivar. Probablemente los primeros fueron la calabaza y el aguacate y poco tiempo después se sembraban también maíz, chile y amaranto. El frijol fue el último en ser cultivado.
Durante el quinto milenio antes de Cristo, los campesinos de Asia Menor lograron un enorme avance en las técnicas agrícolas cuando aprendieron a construir represas y canales para conservar el agua y conducirla hasta las tierras de cultivo. Por esa misma época se empezó a utilizar también el arado. Ese sencillo invento permitió aprovechar mejor la tierra y evitar su agotamiento rápido. El riego y las nuevas técnicas provocaron una cadena de cambios en las formas de vida de los campesinos. El rendimiento de los cultivos aumentó y se sembraron mayores superficies. Con alimento suficiente, la población de las aldeas creció y algunas de ellas llegaron a sobrepasar los 5.000 habitantes. La organización social también cambió, porque para planear, construir y utilizar un sistema de riego, aunque sea pequeño, es necesario el trabajo coordinado de todos los campesinos de una aldea. Por esa razón aumentó la autoridad de los jefes o los grupos dirigentes, quienes distribuían las tareas y los productos del trabajo entre los pobladores. Al contar con mayor cantidad de alimentos ya no era necesario que todos los habitantes de la aldea se dedicaran al cultivo de la tierra o al cuidado de los animales. Algunos se especializaron en los oficios de la alfarería, la carpintería o la construcción. Otros defendían la aldea de sus vecinos ambiciosos y otros más realizaban los ritos de las religiones primitivas. La especialización del trabajo trajo consigo nuevos progresos materiales. En aquella época tienen su origen objetos que forman parte de nuestra vida diaria, las camas y las sillas, la ropa tejida de algodón o de lino, el calzado, los adornos personales como los aretes y también los primeros juguetes. En América ocurrió algo parecido, más tarde que en el Viejo Mundo y con distintas técnicas agrícolas, pues en nuestro continente todavía no se usaba el arado en esa época. Un ejemplo es el Valle de México, donde hoy viven cerca de 20 millones de personas y que en el cuarto milenio antes de Cristo estaba casi cubierto por lagos. Ahí, aprovechando los regadíos y la siembra en chinampas, se desarrollaron aldeas como Culhuacán, que llegó a tener unos 7.000 habitantes. En América del Sur, en las tierras altas de los Andes, los agricultores construyeron represas en los ríos que bajan de la cordillera. A los cultivos que se practicaban en Mesoamérica ellos agregaron el de la papa, uno de los de mayor valor nutritivo. Algunas regiones del planeta tienen ventajas especiales para la agricultura, en ellas hay grandes extensiones de tierra fértil y ríos caudalosos que regularmente proporcionan agua para el riego. Una de esas regiones es Mesopotamia, que en lengua griega significa tierra entre ríos, porque está situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que actualmente es Irak. El agua de esos ríos fue aprovechada mediante complicados sistemas de canales, que hicieron posible el cultivo de miles de hectáreas. La alta producción agrícola y la necesidad del trabajo colectivo provocaron una mayor concentración de la población, el aumento de la riqueza y el desarrollo del comercio en gran escala con regiones alejadas. Fue así como algunas grandes aldeas se convirtieron en las primeras ciudades. Es probable que la más antigua de las ciudades sea Uruk, en el sur de Mesopotamia, pero muy pronto crecieron otras igualmente importantes en las cercanías, y después en otras regiones del mundo que ofrecían condiciones favorables. Las grandes ciudades tenían una población de unas decenas de miles de habitantes, lo que parece poco comparado con la población de los centros urbanos en la actualidad. Sin embargo, la importancia de las primeras ciudades no estaba solamente en su tamaño. En ellas se construyeron grandes obras públicas y se desarrollaron la ingeniería y la arquitectura. Ahí surgieron poderosos grupos militares y religiosos, que concentraron el poder de gobernar. También se originaron las ciencias y, sobre todo, ahí nacieron la escritura y las matemáticas. La aparición de las ciudades marca el final de la prehistoria y, con el surgimiento de las grandes civilizaciones agrícolas, se inicia propiamente la etapa histórica de la humanidad. Te invito a que le dé like al video y te suscribas.